Hola hermanos, hoy es lunes 3 de febrero del 2025. Hoy vamos a leer la oración del lunes del Evangelio. Comenzamos. Primera lectura. Por la fe, nuestros antepasados conquistaron reinos y Dios dispone para nosotros algo mejor. De la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 32 al 40. Hermanos, para que seguir hablando sobre el poder de la fe, me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones y dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de rescatados de sus hijos muertos. Muchos sometidos a las torturas prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y otros muertos a espadas, anduvieron errantes, cubiertos con pieles de oveja y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos maltratos. Esos hombres de los cuales no eran dignos del mundo, tuvieron que vagar por desiertos, montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos aquellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, y no sería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo capítulo 30, versículo 20, capítulo 21, 23 y 24. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor no desespere. Tu presencia lo amparará de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y murmuraciones. Quien confía en el Señor no desesperaré. Bendito sea el Señor, a quien en mis horas de angustias ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor no desesperé. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en ti, en el Señor, no desesperé. Llamen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor no desespere. Aclamación del Evangelio, Lucas capítulo 7, versículo 16. Evangelio del Santo Evangelio de San Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó a Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió aquel hombre: Entonces me llamo Legión, porque somos muchos. Le rogaba con insistencia que no le expulsara de aquella comarca.
Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban: déjanos salir para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre, se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el agua y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido. En el campo y en el pueblo, la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron a los que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esa es la reflexión del Evangelio. Hoy Jesús se nos ha presentado de nuevo como un liberador, que desde la fuerza del reino Él es capaz de enfrentarse a la furia de un endemoniado que tiene atrapado hacia un hombre. Este encuentro de Jesús revela la situación del mundo, de nuestro mundo. Todos sabemos que vivimos bajo la amenaza de la guerra, de la pandemia, de la muerte, del hambre, desde tantos signos de la alineación y muerte. La situación es difícil, pero nosotros sabemos y creemos que por el poder del Hijo de Dios supera toda fuerza del mal. Sabemos y creemos que es el único que nos puede hacer recobrar la paz interior, el dominio de nosotros mismos, la dignidad humana. Como el endemoniado nos hace que parezcamos sentados, vestidos y en sano juicio. Nosotros en nuestra vida tenemos que ser presencia viva de nuestra fuerza liberadora de Jesús. No debemos dejarnos atrapar por los signos fuertes de muerte. Tenemos que ser fuertes y valientes de corazón. Para ello no dejemos pasar las oportunidades de ayudar a otro, esté cerca o lejos, de protestar y manifestar nuestra oposición a todo lo que contradiga la vida evangélica, de luchar por el bienestar de todos, de practicar la justicia, de atender al enfermo. No dudemos que la fuerza liberadora realizada por Jesús a través de nuestras vidas ayudará a nosotros a renovar nuestro viejo mundo. Además, la fe nos proporciona que la fortaleza para afrontar las más variadas circunstancias, porque sabemos que Dios nos ha preparado algo mejor para nosotros y especial. Paz y bien, los veo en el otro día del Evangelio. Que tengan bonito día o bonita noche.